Bueno, buenos días jóvenes y señoritas. Vamos a recordar un poco sobre lo que se había avanzado en la anterior clase antes de comenzar. ¿Ya? Bueno, habíamos avanzado en lo que es la capacidad de los conductores. Bueno, la capacidad básicamente es como una cualidad, una propiedad que tienen los conductores de almacenar energía. Ya la capacidad, el símbolo es la C, como pueden ver acá. La capacidad es igual a la carga Q sobre la diferencia de potencial. La capacidad eléctrica, ya sus unidades van a ser, va a ser lo que es carga sobre diferencia de potencial. Sus unidades de carga son coulomb, de diferencia de potencial es voltio. Cuando yo tenga coulomb sobre voltio, voy a decir que es faradio. Ya esto en el sistema internacional, nosotros vamos a trabajar en el sistema internacional, ya, en la mayoría de los ejercicios. Q, como decíamos, es la carga, B es la diferencia de potencial. Entonces recordaremos con un ejercicio sobre lo que se había avanzado en la anterior clase para ir ya a los diferentes temas o subtítulos que vamos a desarrollar el día de hoy. Bueno, lo primero que habíamos realizado son ejercicios de capacidad de conductores. Ya vamos a hacer un ejercicio para que ustedes puedan recordar, ¿ya? Que dice calcular la diferencia de potencial en un conductor eléctrico, cuya capacidad es 3,4 microfaradios, sabiendo que la carga en el conductor es igual a 0,002 coulombs, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es sacar datos, como siempre lo habíamos hecho. Tenemos que sacar datos, ¿ya? Entonces, anotamos datos, ¿ya? Entonces, una vez que ya tenemos eso, vamos a ir sacando, ¿ya? Dice cuya capacidad, la capacidad se simboliza con la letra C. La capacidad es 3,4 microfaradios, sabiendo que la carga en el conductor es 0,002 coulombs. ¿Ya? Entonces, en este caso, nuestra carga la simbolizamos con la letra Q, dice que es igual a 0,002 coulombs. ¿Ya? Entonces, vamos a ir sacando en este caso lo que nos falta. Nos dice calcular la diferencia de potencial. Entonces esa es nuestra incógnita, esto calcularemos. Diferencia de potencial. La diferencia de potencial se simboliza con la letra B. Esta es mi incógnita. Entonces vamos a copiar esta formulita primero tal y cual, luego vamos a ir despejando, ¿ya? Dice capacidad va a ser igual a carga sobre diferencia de potencial. Mi incógnita es la diferencia de potencial. Les había indicado que tengo que despejar. Cuando tengo una incógnita tengo que despejar, dejarles solitos, dale. Pero en este caso, esto está en el denominador. No está bien que esté en el denominador para que sea despejado. Entonces lo tengo que llevar arriba primeramente. Lo llevo al otro miembro. Como en este caso está dividiendo, el otro miembro va a ir a multiplicar. Entonces tengo B por C va a ser igual a Q. ¿Ya? Fíjense, ¿ya estará despejado? No, me falta todavía. Hay una C o la capacidad eléctrica que le está molestando, que le está multiplicando, entonces tiene que ir a dividir. Entonces voy a tener diferencia de potencial va a ser igual a carga sobre la capacidad. ¿Ya? Entonces, ahora, antes que yo reemplace, me tengo que acordar esto. Si en mi fórmula yo he despejado, ya si no ha sido directo, reemplazo directo, en vez de anotar faradios, voy a tener que anotar su hermanito o equivalente, que es coulomb sobre voltio. En este caso, como ustedes pueden ver, es despejado, entonces tengo que anotar su equivalente, no tendría que anotar a lo que es faradios. Otra cosa muy importante es que esto dice micro. Si ustedes recuerdan, micro era igual a 10 a la menos 6. Les había dicho que no puedo trabajar con esto con micro, nada, no, así. No, tiene que estar expresado en potencias de 10, entonces lo vamos a expresar en potencias de 10. Ya directamente, ¿qué va a ser? 3,4, como dice micro, va a ser por 10 a la menos 6. En vez de anotar faradios, anotamos a su hermanito que es coulomb sobre voltio. Ya, entonces eso voy a reemplazar en este caso. Donde dice carga, reemplazo el valor de la carga, que es 0,002 coulombs. ¿Ya? Abajo voy a reemplazar la capacidad, que es 3,4 por 10 a la menos 6. Su equivalente va a ser coulomb sobre voltio. ¿Ya? Ahora tengo que realizar esta división en la calculadora. En la calculadora voy a obtener lo siguiente. Anoto 0,002 sobre 3.4 por 10 a la menos 6. Listo.
Ya, eso me sale esto. Me sale 588,24. Redondeado. 588,24. Ya, sus unidades, ¿qué va a ser? Debajo de este se supone que hay un 1. Entonces anoto. 1 por C va abajo. O sea, C nomás. C por B va arriba. Aquí esta C o column se va a ir, me va a quedar voltios. Entonces el resultado sería 588,24 voltios. Ya, ese sería el resultado en este caso del primer ejercicio. Ya, bueno, es un breve repaso sobre lo que ya se había avanzado en la anterior clase. Ya, ahora vamos a pasar a capacidades específicas para condensadores que ya tienen una forma definida. Ya en este caso vamos a hacer, por ejemplo, ya para condensadores planos, esféricos y cilíndricos. Ya, entonces rápidamente vamos a pasar a lo que es el condensador. El condensador nos dice, como dice acá, es un dispositivo que sirve para almacenar energía eléctrica. ¿Ya? La capacidad del condensador, nosotros ya lo habíamos avanzado, que es esta misma, dice que es carga sobre diferencia de potencial. ¿Ya? Ahora, la energía del condensador lo podemos hallar de esta forma. Dice la energía o trabajo, también se dice, ya tu energía o trabajo va a ser igual a un medio de la diferencia de potencial al cuadrado por la capacidad eléctrica del conductor. Ya, esto es lo mismo, pero está expresado de diferente forma, ¿no ves? Si se dan cuenta, este uno ya no está acá. Es lo mismo, pero ya trabajo o energía de un condensador va a ser igual a la capacidad eléctrica por la diferencia de potencial al cuadrado sobre 2. ¿Ya? Si nos piden hallar la energía de un condensador, podemos hallarlo con esta fórmula. ¿Ya? Entonces vamos a seguir avanzando. ¿Ya? Entonces, en base a lo que con lo que nosotros ya tenemos, con esa pequeña fórmula que habíamos visto hace un minutito, vamos a resolver estos ejercicios. ¿Ya? Esta fórmula que habíamos visto hace un momento, la voy a copiar aquí para que ustedes no se olviden la formulita. ¿Ya? Decía que la energía es igual a un medio de la capacidad por la diferencia de potencial al cuadrado. ¿Ya? Otra fórmula que también teníamos era la capacidad es igual a la carga sobre la diferencia de potencial. Entonces, con estas dos fórmulas vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, resolveremos. ¿Ya? El primer ejercicio nos dice que carga adquiere un condensador de 0,15 faradios si se le conecta una diferencia de potencial de 100 voltios. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer siempre es sacar datos. Sacamos datos. ¿Ya? Nos dice que carga adquiere un condensador de 0,15 faradios. Si nos dice faradios, directamente nos están dando nos están dando la capacidad eléctrica. Entonces digo, mi capacidad eléctrica es 0,15 faradios. Ya, ahora dice que se conecta una diferencia de potencial de 100 voltios. Entonces la diferencia de potencial se simboliza con la letra B. ¿Ya? Eso dice que es 100 voltios. Tenemos que hallar la carga. Esta es mi incógnita, ¿no? A ver. Entonces, ya directamente. La diferencia, sí que carga. Sí, es un ejercicio similar al que ya habíamos hecho hace un minuto. Ya, igual es con esta formulita, ¿no ve? Que ya habíamos visto. Bueno, entonces recordaremos esa fórmula. A ver, ¿cómo sabemos cuál formulita vamos a utilizar? Antes que nada, por ahí necesitamos saber identificar. ¿Ya? Como ustedes ven aquí me está dando capacidad, diferencia de potencial y carga. ¿Ya? Entonces tengo que asociar y ver cuál me sirve, si me sirve esta o esta. En este caso esta no me serviría porque no tengo lo que es la energía en este caso, ¿ya? O trabajo. Ya tampoco me están pidiendo energía de trabajo, entonces directamente es la otra formulita. Con eso vamos a trabajar, ¿ya? Lo primero que hacen es copiar, pegar. Capacidad es igual a carga sobre diferencia de potencial. En este caso mi incógnita es la carga. Como esta es mi incógnita, tengo que dejarle solita, ¿no ve? Ya está en el numerador, aquí no pasa nada. Tengo que deshacerme de este que está acá abajo. Este le está dividiendo, ¿no ve? Como le está dividiendo, tiene que irse al otro lado a multiplicar. Entonces, ¿qué va a tener carga? Va a ser igual. Este va a multiplicar el que ya estaba. El que ya estaba es este. Por diferencia de potencial. ¿Ya estará despejado? Sí, ¿no? Pero hay que voltearlo, no se puede avanzar en ese sentido. Entonces va a ser, carga va a ser la capacidad eléctrica por diferencia de potencial.
Ya, otra vez les digo, en este caso hemos despejado o era directo. Era despejado, ¿no ve? Entonces, en vez de utilizar faradio, vamos a utilizar su hermanito. 0,15 en vez de faradio, anotamos coulomb sobre voltio. ¿Ya? Entonces, ahora sí, la capacidad eléctrica dice que es 0,15 coulomb sobre voltio. Y la diferencia de potencial es 100 voltios. Voltios y voltios se van. Y la carga me va a dar en este caso 0,15 por 100. Tengo que multiplicar. Multiplicamos 0,15 por 100. Y eso me da igual a 15. Entonces, para mí la carga sería igual a 15. ¿Qué cosa? Coulombs. Ya, esa sería mi respuesta. Bueno, ahora vamos a ir al segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos dice: un condensador de un circuito de televisión tiene una capacidad de 1,2 microfaradios y la diferencia de potencial entre sus bornes tiene un valor de 300 voltios. Calcular la energía almacenada. Ya, como siempre hemos hecho, lo primero que vamos a hacer es sacar datos. Ya, entonces tenemos que ir sacando los datos. Dice: un condensador de un circuito de televisión tiene una capacidad. Cuando nos hablen de capacidad, lo simbolizamos con la letra C. Ya, no se olviden que las unidades, cuando nos hablan de faradios, están hablando de la capacidad eléctrica. Entonces simbolizamos con la letra C. Va a ser 1,2 microfaradios. ¿Ya? Y dice: y la diferencia de potencial de sus bornes tiene un valor de 300 voltios. Ya, cuando nos digan voltios, me están dando la diferencia de potencial, que se simboliza con la letra B. 3000 voltios. Dice: calcular la energía almacenada. Cuando me digan que calcule la energía, ya la energía se simboliza en este caso con la letra W, estamos simbolizando, ¿ya? Yo sé que eso se acuerdan de trabajo, energía y potencia, ¿no ve? Entonces, trabajo o energía, en este caso, ¿ya? Me están pidiendo que haya la energía, W es mi incógnita. Ya en este caso no puedo recurrir a esta formulita, como ustedes pueden ver, ¿ya? No puedo, ¿por qué? Primero, ya la capacidad tengo, la diferencia de potencial también. Claro, podría calcular la carga, pero no me han pedido carga. Entonces directamente es esta formulita, veremos. Capacidad me han dado, sí. Diferencia de potencial también. Entonces puedo hallar directamente. Y en este caso es reemplazo directo. Ya veremos. Copiar, pegar primero. Energía va a ser 1/2 de la capacidad por la diferencia de potencial al cuadrado. Ya en este caso, si se dan cuenta, aquí ya está despejado, no hay nada que despejar, entonces directamente reemplazamos datos. 1/2. La capacidad va a ser 1,2 microfaradios. Pero se acuerdan que no podemos trabajar con este micro, ¿no ve? Les había dicho que micro es igual a 10 a la menos 6. Entonces, cuando yo vea micro, voy a poner 10 a la menos 6. Entonces, va a ser 1,2 por 10 a la menos 6 faradios. Listo, eso no me voy a reemplazar. Donde vea capacidad, reemplazo por 1,2 por 10 a la menos 6 faradios. ¿Ya? En este caso, la diferencia de potencial, ¿cuánto va a ser? 3000 voltios. 3000 voltios. ¿Ya? Ahora, en este caso, ya vamos a reemplazar primero lo que es la parte numeral. Reemplazamos la parte numeral. Como es número gordito, me lo van a poner en paréntesis, ¿ya? En paréntesis me lo van a poner, porque es un número grande, ¿no? Entonces, en paréntesis. ¿Ya? Entonces, multiplicamos todo lo de arriba y dividimos entre todo lo de abajo. Es decir, 1 por paréntesis, 1,2 por 10 a la menos 6. Si es el paréntesis, por 3000. Y divido entre 2. ¿Ya? Eso para mí, ¿qué me va a dar? Dice, me da un resultado de 1,8. 1,8 por 10 a la menos 3. Ya, yo sé que aquí quizá hay duda, ya, porque si me da energía, debería salirme la respuesta en julios, ya, me debería salir la respuesta en julios. Entonces vamos a verificar que nos salga la respuesta en julios, ya, vamos a verificar eso. Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ay, perdón, me he equivocado, esto era al cuadrado. Esto es al cuadrado, ya, entonces volveremos a reemplazar en la calculadora, miren, antes de hallar sus unidades. A ver, esto al cuadrado. Listo. La respuesta no era esta, era 5,4, ¿ya? Esto lo voy a tachar ahí mismo, van a disculpar.
Y aquí le vamos a poner la verdadera respuesta. No lo habíamos elevado al cuadrado, ¿no? Entonces esto sería 5,4. Ahora verificaremos sus unidades. Ya este ladito lo voy a hacer para que no se me confunda, ¿ya? Aquí tenemos primero faradio, ¿ya? Esto cómo va a salir, voltio al cuadrado, ¿ya? Si queremos que, si hablamos de trabajo, me debería salir en julios, medio lejos de que me salga julios, ¿no ven? Entonces aquí vamos a hacer algunos artificios matemáticos. Vamos a recordar también lo que son sus unidades, ya de dónde vienen. Ya, entonces paso a paso lo vamos a hacer. Este 5,4 está bien, hasta aquí no hay problema. Faradio. Yo voy a recordar que faradio aquí es igual. Ya, yo sé que en este caso no se trata de un despeje, sin embargo aquí tenemos que recordar de qué viene faradio. Faradio es igual a coulomb sobre voltio. Les había dicho, ¿no ven? Faradio es coulomb sobre voltio. Entonces en vez de anotar faradio, aquí anotaremos lo que es coulomb sobre voltio. Aquí tengo voltio al cuadrado. Un voltio de aquí se va a ir con un voltio de aquí abajo. Y me va a quedar solamente coulomb por voltio. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener coulomb por voltio. ¿Ya? Ahora de eso tenemos que sacar nosotros lo que es julios. ¿Ya? Entonces tenemos que recordar aquí era igual voltio. ¿Ya? Voltio para mí era julios sobre coulomb, si se acuerdan, ¿no ven? Bueno, y si no lo anotamos. Voltio, ¿se acuerdan que voltio era igual a julios sobre coulomb? ¿Ya? Porque era trabajo sobre carga, ¿no? Entonces, julios sobre coulomb. Entonces, cuando yo vea voltio, en vez de poner a voltio, voy a poner julios sobre coulomb. ¿Qué voy a tener en esta parte? Coulomb, aquí voy a tener julios sobre coulomb. Coulomb y coulomb se va a ir, la respuesta me va a salir en julios. ¿Ya? Entonces, la parte numeral nos salía 5,4, acompañada de su unidad, que es julios. ¿Ya? Entonces, hay cosas que no se tienen que olvidar. Por ejemplo, lo que habíamos avanzado sobre voltio, de dónde venía, cuáles eran las unidades de voltio. ¿Ya? Y lo mismo que de capacidad. Igual tienen que recordar faradio, de dónde viene, voltio, de dónde viene. Tienen que recordar eso. ¿Ya? Si pueden hacer una tablita donde se puedan anotar, ¿no ve? De dónde viene, y con eso van a trabajar de forma más fácil para ustedes. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. ¿Ya? Bueno, vamos a avanzar sobre lo que es el condensador plano. Les dije que vamos a hablar de 3 tipos de condensadores. Hay condensador plano, esférico, cilíndrico. En este caso vamos a hablar de un condensador plano. El condensador plano va a tener esta forma. Ya va a tener 2 placas metálicas y al centro va a estar un dieléctrico, que es un material aislante. ¿Ya? Entonces, este lado tenemos una carga aquí, como pueden ver, una placa con carga positiva. A este lado una placa con carga negativa. Acá adentro está mi dieléctrico, como he dicho, es un aislante, ¿ya? Y que tiene una determinada distancia. Es decir, que va a ocupar un espesor entre las 2 placas. ¿Ya? La fórmula para este condensador plano es la siguiente. Ya nos hablan de esta tau. Esto es igual a la constante dieléctrica, cuyo valor depende de la naturaleza del mismo. ¿Ya? Entonces, una constante dieléctrica que depende del material que pongamos acá. Por ejemplo, ¿qué tal si ponemos glicerina, le ponemos alcohol, le ponemos vidrio? Depende. Entonces, cada material que nosotros pongamos acá en medio de las 2 placas metálicas va a tener una constante dieléctrica. Ya es un valor, una constante, depende del material. ¿Ya? Eso, a ver, seguimos. Esta epsilon ya es el factor de conversión, dice, cuyo valor es 8,85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro. ¿Ya? Tenemos acá C, que es la capacidad eléctrica, ¿ya? Que ya habíamos hablado, ¿no ve? Ahora D es la distancia, ¿ya? Esta va a ser en este caso la distancia o el espesor de mi dieléctrico, ¿ya? Va a ser la distancia o espesor del dieléctrico. Ya, entonces comenzaremos a resolver el primer ejercicio. Los ejercicios van a ser similares, quizá en algún caso van a tener que despejar. Despejar saben que es dejar solito, ¿no? Entonces comenzaremos. Ya, el primer ejercicio, hasta acá, nos dice lo siguiente. Datos. ¿Ya? Vamos a sacar datos. Dice, un condensador está formado por 2 láminas metálicas, planas y paralelas, ¿ya? Como esto, placas metálicas paralelas, de forma circular. Ya, en este caso, yo sé que esto dice condensador plano, ¿ya?
pero hay también condensadores planos en forma esférica, perdón, en forma circular. Entonces, ¿cómo van a ser? En este caso sería algo así, ¿no? Dos placas metálicas circulares y aquí al medito, acá al medio estaría mi dieléctrico, ¿ya? Entonces eso, dos placas circulares, ¿ya? De 3 centímetros de radio, entonces su radio va a ser 3 centímetros, ¿ya? Ahora dice separadas por papel mica, dice, ya el material es papel mica de 2 milímetros de espesor, dice, ya, entonces el espesor, ya, para mí, ¿qué sería igual el espesor en este caso? El espesor, si me dan espesor, es igual a la distancia que habíamos dicho en este caso. El espesor es igual a la distancia y esto vale 2 milímetros. Dice de determinar la capacidad en faradios. Tenemos que determinar la capacidad de mi condensador plano. Esta capacidad tenemos que determinarla dice, en faradios, nos dice, ¿no? A ver. Ya, en faradios, tenemos que determinar en faradios, no nos dice nada más. ¿Ya? Algo que me olvidaba decirles, en algún caso en los ejercicios les van a pedir en picofaradios o tal vez microfaradios, mucho depende, ¿ya? Pero, a ver, en este caso vamos a dar en faradios y vamos a poner picofaradios, ¿ya? Para que veamos ese caso, ¿ya? Para que sea más completo el ejercicio. Ya, entonces, tenemos radio, distancia, nos piden calcular la capacidad del dieléctrico, ¿ya? Ahora, hay algo que no me van a dar generalmente, pero que ustedes tienen que buscar en tablitas, ¿ya? Que es, en este caso, la constante dieléctrica de este material, ¿ya? Este tau, ¿no ven? Entonces, esto no me van a dar, pero ustedes lo van a buscar en tablitas. Yo la tablita les voy a proporcionar, les voy a pasar directamente en el Classroom, lo voy a subir, ¿ya? Entonces, dice, ustedes van a trabajar con esa tablita, como pueden ver en este caso, que está la tablita, ¿ya? En este caso nuestro material es mica. Para mica dice que su constante eléctrica es 5, ¿ya? Entonces con ese valor vamos a trabajar, ¿ya? Con el valor de 5 para lo que es la mica, ¿ya? Entonces vamos a resolver el ejercicio, ¿ya? Resolvemos el ejercicio, ¿ya? Y lo que vamos a hacer en este caso, bueno, es primero, cuando les den este tipo de ejercicios, bueno, en este caso un condensador plano, lo primero que tienen que hacer es hallar el área, ¿ya? Ahora, el área mucho va a depender de cuál sea la figura geométrica, en este caso es una circunferencia, ¿ya? ¿Qué tal si fuera un cuadrado, como en este caso fuera un cuadrado, fuera un rectángulo? Sería distinto, en este caso sería base por altura, pero en este caso, si ustedes recuerdan, el área de un círculo, ya una circunferencia, es pi por radio al cuadrado, ¿ya? Bueno, antes de reemplazar cualquier dato, les quiero indicar que vamos a trabajar en el sistema internacional, siempre en el sistema internacional, ¿ya? Entonces, como ustedes ven, el radio está en centímetros, esto lo tengo que convertir a metros. Voy a recordar que en 100 centímetros hay un metro, centímetro y centímetro se va. 3 por 1 va a ser 3, dividido entre 100. 3 dividido entre, 3 dividido entre 100. Listo. Ya, entonces voy a tener acá 0,03 metros. Ya, este sería para mí lo que es el radio. Ahora el área va a ser igual a pi por 0,03 metros, pero todo esto tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces, en vez de poner pi, ya directamente su calculadora tiene pi, no es necesario que sepan de memoria. Shift pi, anotan por, aquí sería 0,03 al cuadrado, 0,03 elevado al cuadrado. Esto a mí me va a dar 2,83 por 10 a la menos 3. 2,83 por 10 a la menos 3. En este caso sería metros. Este metro va a salir metro al cuadrado. Ya, entonces esto tendría en este caso. Ahora, una vez que tengo el área de 100, voy a poder calcular la capacidad. La fórmula de la capacidad para un condensador plano es esta. Entonces, lo primero que hacemos es copiar
capacidad aportado por epsilon, por el área, por la distancia. Entonces, una vez que yo tengo eso, tengo que ir reemplazando datos. ¿Ya? Y aquí en este caso, la constante, como les había dicho, depende mucho al dieléctrico. Ya en tablitas les había mostrado, no más no lo había notado, pero dice que la constante dieléctrica, en este caso de la mica, es 5. Eso en tablitas lo van a buscar, este valor. ¿Ya? Es 5, dice. Entonces, lo que yo voy a hacer en este caso, ya, es directamente hallar su valor. ¿Ya? Entonces, vamos a ir reemplazando los datos. ¿Ya? En este caso de la mica, nos dice que su constante dieléctrica es 5. Entonces, cuando en vez de anotar esto, voy a anotar 5. No nos dan unidades, entonces no tiene unidades. Mi epsilon, ya, o factor de conversión, dice que vale, esto ya es constante igual. Ya, esto lo tienen que anotar o si quieren de memoria. Lo anotaremos aquí antes. Epsilon vale 8,85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro. Ya, entonces en vez de anotar epsilon, aquí voy a anotar 8,85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro. Por, dice. Vamos a anotar el área. El área para mí va a ser la siguiente. Va a ser 2,83 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. ¿Ya? Ahora, dividido, si no me equivoco, dividido sobre la distancia. Entonces, aquí todo esto lo vamos a dividir entre la distancia. La distancia o el espesor me da 2 milímetros. Pero les había dicho que no podemos trabajar, ¿no ve? En milímetros. Tiene que estar en este caso en metros. En el sistema internacional. ¿Ya? Entonces, ¿dónde lo transformamos? Aquí lo voy a transformar, ¿ya? Mi distancia es 2 milímetros. Ya, yo sé que en 10 milímetros hay en un centímetro. Y 100 centímetros hay en un metro. Milímetro, milímetro se va, centímetro, centímetro se va. La respuesta va a quedar en metros. ¿Qué voy a tener en este caso? 2. Aquí voy a tener 10 por 1000. Perdón, 10 por 100 va a ser 1000. Esto me da igual a 2 por 10 a la menos 3. 2 por 10 a la menos 3 metros. ¿Ya? Entonces, esa para mí sería la distancia. Entonces, aquí voy a poner 2 por 10 a la menos 3 metros. ¿Ya? Entonces, siempre tengo que transformar. No se van a olvidar de eso. Tiene que estar todo en el sistema internacional. O si vamos a trabajar en el sistema CGS, todo tiene que estar en el sistema CGS. No puedo, no puedo, como les digo, utilizar dos tipos de unidades diferentes. Siempre tiene que ser de un sistema en específico. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos esto, tenemos que reemplazar en la calculadora. Los números que son muy grandes, les voy a poner paréntesis cuando reemplace en mi calculadora para que no haya confusión de la cálculo. ¿Ya? Entonces, vamos a reemplazar ese valor. Y me sale, a ver, vamos a ir a anotar, 5 sería aquí. Aquí era el paréntesis, ¿no? Aquí es el paréntesis. Ya arriba dice 5 por 8,85 por 10 a la menos 12 por 2,83 por 10 a la menos 3. Abajo tenemos 2 por 10 a la menos 3. Listo, y todo esto me sale, dice 6,26. Ya va a salir 6,26 por 10 a la menos 11. ¿Ya? Las unidades de la capacidad eléctrica, sus unidades son faradios. Deberíamos comprobar que nos salen faradios. A ver, lo comprobaremos. ¿Ya? Miren, vamos a ver hacer esto. Metro cuadrado aquí, metro por metro. ¿Qué me va a dar? Metro cuadrado. Este metro cuadrado se va a ir con este metro cuadrado. Y la respuesta me va a quedar en faradios. Entonces mi respuesta va a ser esta en faradios. ¿Está bien, no? De que me salgan faradios. Es unidad, está bien. ¿Ya? Entonces, hemos determinado, dice, su capacidad en faradios. Pero, ¿qué tal si me dicen picofaradios, como en este ejercicio? Picofaradios. Entonces, no se van a hacer problema en esa parte. Van a recordar lo que es pico. ¿Se acuerdan? Decicenti, mili, micro, nano, pico, femto, ato. ¿Ya? Entonces, si recordamos pico, a ver, aquí dice tablita para que se acuerden. Deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato. Se simbolizan con letras minúsculas.
Ya de deci vale 10 a la menos 1, centi 10 a la menos 2, mili 10 a la menos 3, micro 10 a la menos 6, nano 10 a la menos 9, pico 10 a la menos 12. Entonces, en vez de anotar, entonces yo necesito que esté expresado en esto, en 10 a la menos 12. ¿Qué tal si les dijera microfaradios? Tendrían que tenerlo expresado en 10 a la menos 6. ¿Ya? Bueno, en este caso vamos a transformar lo que es, vamos a transformar esto de 6,26 por 10 a la menos 11 faradios, lo vamos a transformar a lo que es picofaradios, ¿ya? Entonces, en este caso, lo primero que vamos a hacer es tener este numerito valor que nos ha salido, lo vamos a expresar como si fueran ceritos, ¿ya? O en su valor normal. Entonces, ¿qué tendríamos en este caso? A ver, 0, y aquí vamos a empezar, ¿no? 0, 0, 0, 0, 0, 3, 6, 9, 10. A ver, veremos cuántos ceros en este caso. Ya, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6, 7, 8, 9. Aquí tenía que estar el 6, ¿ya? Este número es en realidad este, 6,26, 6,26 por 10 a la menos 11, ¿ya? ¿Se acuerdan que potencias de 10? Cuando yo tenía un exponente a la menos 11 en este caso, tendríamos que expresarlo de esta forma. Avanzamos desde la coma, en este caso hacia la derecha, ¿ya? Y tenemos que hacer hasta atrapar al primer número. Hasta ahí tendría que ser en este caso menos 11. A ver, veremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Y hemos atrapado el primer número? Sí, ¿no ven? Entonces, este número en realidad es esto, expresado en potencias de 10. Aquí está en potencias de 10 y aquí está en su forma normal. ¿Ya? Entonces, faradios. Ahora, de esta cantidad tengo que sacar en picofaradios, tengo que convertir a picofaradios. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para que se vuelva esto faradios? Lo que yo tendría que hacer, ya, es avanzar de esta forma. Tendría que avanzar, ya, y en vez de atrapar al primer número, ¿cuántos números? Tendría que atrapar al segundo, ¿no? Para que yo tenga 12 elevado a la menos 12, porque pico, ¿dónde está? Aquí habíamos dicho que pico va a ser, pico es a la 10 a la menos 12. Entonces yo tengo que tratar de obtener pues un 10 a la menos 12. 10 a la menos 12. ¿Ya? Entonces para que yo pueda obtener 10 a la menos 12, yo tendría que avanzarme aquí, ¿cuánto? 12 posiciones desde la coma. ¿Ya? Entonces avanzaremos a ver 12 posiciones, veremos. Y aquí vamos a avanzar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Qué significa? Que en vez de avanzarme hasta el primer 6, tengo que avanzarme hasta el 2. Entonces, ¿qué voy a tener? Mi capacidad va a ser 62,6. ¿Ya? Como ya habíamos avanzado 12 lugares por 10 a la menos 12 faradios. Entonces, cuando yo vea 10 a la menos 12, voy a poner pico. Entonces, aquí voy a tener, mi capacidad va a ser 62,6 pico faradios. ¿Ya? Y este sería el resultado del ejercicio. Eso cuando les pidan que expresen en picofaradios, por ahí tienen que convertir, ¿no ven? Entonces esa es la forma de convertir, ¿ya? Van a tener primero que expresarlo en ceros. Una vez que lo expresan en ceros, atrapen hasta el número que les pida. En este caso pico va a ser 12, ¿ya? Eso es, esto de potencias de 10 habíamos recordado en una clase, si no me equivoco. Entonces, eso. Si no recuerden, ahí en YouTube van a encontrar también potencias de 10 y van a encontrar cómo se realiza esta partecita, ¿ya? Ese sería el primer ejercicio en cuanto a lo que es el condensador plano. Ahora vamos a hacer un ejercicio de condensador eléctrico y esférico y cilíndrico. ¿Ya? Entonces lo mismo. En este caso nos hablan de un condensador cuya forma es tiene una forma esférica, como dice en el ejercicio. ¿Ya? Para el condensador esférico esta va a ser su formulita. Va a ser igual a tau por epsilon por radio mayor, que es el radio de encima, el radio menor. ¿Ya? Entonces, para mí es el radio menor. ¿Ya? Es el radio que va a estar. En este caso, el radio más pequeño. Este va a ser el radio mayor con R mayúscula. Para simbolizarlo, lo hemos hecho así, ¿no? R minúscula, R mayúscula. ¿Ya? Para que sea más fácil memorizar. ¿Ya? En este caso, mi cilindro igual. ¿Qué tal si en este caso hablamos de un cilindro? Para un cilindro, en este caso, igual vamos a hablar de un radio menor, que es el radio pequeñito del conductor. Y este va a ser radio mayor, que es el radio externo del cilindro. ¿Ya? Entonces, radio interno, radio externo, igual acá. Radio interno, radio externo. ¿Ya? Entonces, igual, este va a tener su formulita. ¿Ya?
va a tener acá su formulita, igual como ustedes lo pueden ver, tau por epsilon por h, que es la altura. Acá no está. Es esta altura, ¿ya? Esta R minúscula es el radio interno, esta R mayúscula es el radio externo. Ya, no sé si se puede ver, entonces este log es el logaritmo decimal, lo tienen en su calculadora, no se preocupen, no tienen que conseguir ese log, que está log. Su cálculo, no sé si lo pueden ver. Entonces con eso vamos a trabajar, ¿ya? Bueno, en el primer ejercicio resolveremos, según si es esférico o es plano o es cilíndrico, se va a adaptar a las formulitas que ustedes ya han visto. Ya, entonces anotamos datos. Dice calcular la capacidad de un condensador esférico. Si me dicen esférico, ya es este, ¿no ve? Entonces dice construido por dos láminas esféricas, ¿no ve? Una lámina, dos láminas de 0,22 y 0,15 pies. Entonces en ese caso me están dando el radio, ¿ya? Mi radio, el primer radio interno, perdón, dice 0,22 y 0,15. A ver, anotaremos las cantidades. 0,22 y 0,15. ¿Ya? Entonces yo voy a designar esto. ¿Cuál será R mayúscula? Será R minúscula. Ustedes tienen que ver, el más pequeñito va a ser R minúscula y el más grande va a ser R mayúscula. Entre estos dos números el más pequeño es este, ¿no? Es 0,15. Entonces es el R minúscula o radio interno, que es más pequeño. Mi radio externo va a ser 0,22, R mayúscula. Pies, dice. Aquí dice pies. Ya, de radio, dice, utilizando como dieléctrico la mica. El ejercicio que habíamos hecho hace ratos, ¿no? Es la mica. ¿Para qué me dicen de qué material es? Eso me dicen para que yo halle este tau. Este tau mucho depende del material. Ya, entonces, me hablan de la mica. Hace ratos habíamos trabajado con la mica. En nuestra tablita habíamos buscado y dice que su constante dieléctrica es 5. No siempre va a ser mica, puede ser glicerina, puede ser vitrio, entonces mucho depende de lo que les digan. Ustedes van a buscar en la tablita que les voy a proporcionar. ¿Ya? Ahora el epsilon. El epsilon siempre es constante, ¿no ve? 8,85 por 10 a la menos, ¿dónde está? A la menos 12. Ya, entonces ese valor siempre es constante, de eso no se van a preocupar, no cambia. Faradios sobre metros. Ya, entonces esas serían sus unidades de este epsilon. Ahora, ¿qué más necesitamos? A ver, nos dicen que hallemos la capacidad del condensador. C es mi incógnita. ¿Ya? C es mi incógnita en este caso. Ahora lo que yo voy a hacer acá, ya no tengo que hallar lo que es el área directamente. Cuando era plano, condensador plano, sí o sí teníamos que hallar el área, ¿no ve? Porque en la formulita nos pedían A. En este caso no nos piden A. Como no nos están pidiendo A, es más directo. ¿Ya? Entonces, la formulita de la capacidad eléctrica de un condensador esférico es esta. C va a ser igual a tau por epsilon por el radio mayor por el radio menor sobre R menos la R minúscula en este caso. ¿Ya? Pero algo que me estoy olvidando en este caso es que todo tiene que estar en el sistema internacional, pero estos estarán en el sistema internacional. No, ves, está en el sistema inglés en pie. Entonces yo lo tengo que transformar, ¿ya? Antes de reemplazar. Entonces esto lo transformaremos acá abajito, ¿ya? El radio, este dice que es 0,22 pies, ¿ya? Eso tenemos que transformar al sistema internacional, que es metro. Para eso, ¿qué tengo que recordar? Aquí voy a anotar. Un pie dice que vale 30,48 centímetros. Un metro tiene 100 centímetros. Entonces aquí digo, pie está arriba, ahora voy a ir abajo. ¿Ya? De pie, ¿a dónde puedo transformar centímetros? Voy a llegar primero, ¿no ve? Entonces digo, un pie tiene 30,48 centímetros. Ya, ahora de centímetros a metro, ¿no ves? Centímetros está arriba, ahora va abajo. En 100 centímetros hay un metro. Listo, pie se va, centímetro se va y la respuesta me va a quedar en metros. Multiplico y reemplazo, ¿no ven? 0,22 por 30,48 por 1 y lo voy a dividir entre 1 por 100. Listo, esto me da 0,067 metros. Ya para el otro se hace exactamente lo mismo, ya, pero en este caso le voy a hacer directo ya porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, igual, el radio menor aplicando la misma conversión me va a salir 0,046 metros. Ya está convertido, ¿no veo? Entonces 100 puedo reemplazar. Ya antes no podía, recién. Entonces reemplazo, la capacidad va a ser este tau. Tau para mí vale 5.
por epsilon 8,85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro. Por, dice, radio mayor por radio menor. Mi radio mayor vale 0,067, 0,067 por mi radio menor, metros. Por mi radio menor 0,046 metros dividido mi radio mayor menos mi radio menor. Radio mayor 0,067 metros menos 0,046 metros. Esta capacidad a mí me va a salir, vamos a ver. Ya saben, cuando es un número gordito, como en este caso, tienen que ponerle paréntesis. Ah, no, este 5 no, este aquí, perdón. Este 5 era parte de la mica, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya, listo. Entonces pongo 5 por 8,85 por 10 a la menos 12 por 0,067 por 0,046. Listo. Abajo vamos a tener 0,067. Ya, menos 0,046. Ya, listo. El resultado de esto me va a salir lo siguiente. Me sale 6,94. Ay, perdón, 6,49. 6,49 faradios. ¿Ya? Ahora, quizá en el ejercicio me digan en picofaradios otra vez, ¿no ve? Entonces lo convertiremos otra vez, por si no se entendió en el anterior. ¿Ya? Ay, perdón, aquí me faltaba esto. 6,49, ¿no ve? Por 10. Sus unidades no hemos copiado. A ver, otra vez lo vamos allá, ¿ya? Rapidito, 5 por 8,85 por 10 a la menos 12 por 0,067 por 0,046 dividido entre 0,067 menos 0,046 aquí. Listo. Esto me salía por 10, era esto, ¿no? Por 10 a la menos 12. ¿Ya? Teníamos que comprobar que nos sale faradios, ¿no? Entonces vamos a ver sus unidades. Ahorita lo vamos a ver un ratito. A ver, aquí tenemos faradios. Aquí metro por metro, metro al cuadrado. Ya acá abajo que tenemos metro. De aquí metro menos metro, aquí no pasa nada, ¿no ven? Análisis dimensional, ¿qué pasa cuando restamos dos unidades? Se mantiene la unidad, ¿no ven? No significa que se elimina, ¿no? ¿Ya? Entonces en la resta se mantiene. Entonces metro por metro, metro cuadrado, con este metro cuadrado se va y la respuesta me va a salir en faradios. ¿Ya? Entonces tenemos 6,49 por 10 a la menos 12 faradios. Ahora por ahí quiero convertir en pico, ¿no? Tengo que convertir a pico faradios. En este caso es sumamente fácil. Si se dan cuenta, esto ya está en menos 12. ¿No ve? Y pico es igual 10 a la menos 12. Entonces aquí ustedes ya no tienen que hacer nada. En vez de poner 10 a la menos 12 van a poner pico y listo, ya está. Entonces la capacidad va a ser 6,49 pico faradios. Y ese sería su resultado en este caso. ¿Ya? Para un condensador esférico. Ahora, ¿qué tal si queremos hacer para un condensador cilíndrico? Para el caso del condensador cilíndrico vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Bueno, este es un ejercicio del condensador cilíndrico. Sacaremos datos. ¿Ya? Para el condensador cilíndrico vamos a tener este ejercicio otra vez. Dice, la capacidad eléctrica de un condensador cilíndrico, es decir, tiene forma cilíndrica, es de 40 picofaradios. ¿Ya? Entonces pondremos su capacidad. C, ¿vale? Dice 40 picofaradios. Construidos por dos láminas de radio mayor y radio mayor. ¿No? Mi radio mayor se simboliza con la letra R. Mayúscula va a ser 4 por 10 a la menos 2 metros. Mi radio menor se simboliza con R minúscula y vale 2 por 10 a la menos 2 metros. Dice, donde la glicerina se constituye como el dieléctrico. Es decir, la glicerina. Y aquí tenemos mi dieléctrico. Y aquí tenemos los dos radios, ¿no ve? Este es el radio interno y este va a ser el radio externo. ¿Ya? O radio mayor, radio menor. En medio de este condensador, áxitos, en este está lo que es la glicerina. La glicerina está ahí, en medio de estos dos radios. Entonces tenemos esto, cuando me dicen glicerina, me dicen mica, me dicen madera, qué sé yo, me están dando en realidad lo que es el tau o la constante dieléctrica del material. ¿Ya? Entonces eso van a buscar en tablitas cuánto vale en este caso para lo que es la glicerina. Ya, entonces buscando en este caso para la glicerina dice que vale 39, no tiene unidades este valor, ya sin unidades. Listo, otro que me estoy olvidando es el epsilon, que vale 8,85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metros. Ya, ¿cuál es mi incógnita? Dice, allá el valor de la altura.
H es lo que yo tengo que calcular. Ya, esta es mi incógnita. Entonces recurriremos a lo que es la formulita, ¿no? Aquí H, esto me están pidiendo. Recurriremos a la formulita, está acá. Ya lo vamos a copiar. Dice, la capacidad es igual a tau por epsilon, ya por, dice, H, la altura, sobre 4,6 logaritmo decimal de R mayúscula o el radio mayor sobre radio menor. Listo. Entonces esto es lo que yo tengo, la formulita. Ya, ahora, entonces me están pidiendo que haya H, ¿no? Entonces tengo que despejar y hallar H. A esto tengo que dejarle solito, salearle totalmente. Pero como ustedes pueden ver, hay alguien que le está dividiendo, hay alguien que le está multiplicando. Entonces vamos a deshacer en conjunto de todo eso, ¿ya? Como está en el numerador, ahí mismo lo despejamos, no hay problema. Digo, este tau y este epsilon le están multiplicando. ¿A qué se van a ir? A dividir, ¿ya? Pero se van a dividir al casero, al que ya estaba. O sea, a esta C. Entonces, divido. Voy a poner tau y voy a poner epsilon. Este 4,6 logaritmo de R sobre R le están dividiendo, ¿no? Porque está en el cociente, entonces tienen que irse a multiplicar al otro miembro, a multiplicar al que ya estaba. Es decir, aquí voy a tener 4,6 por logaritmo decimal de R mayor sobre R menor, ¿ya? Y aquí tengo mi H. ¿Ya está despejada? Sí, ¿no ve? Lo que falta es ordenarlo. No puedo avanzar en ese sentido, entonces lo voy a voltear nomás. H, aquí voy a tener que, aquí va a estar tau, perdón, este era epsilon, así era, ¿no? Epsilon. Ya, entonces aquí igual, ¿no ve? 4,6 por, o sea, aquí no hay problema. Pero este se lo traeremos adelante, ya, para que no nos compliquemos. No pasa nada, ¿no ve? El orden de los productos, el orden de los factores no altera el producto. Entonces aquí le ponemos al C por 4,6, ya, por logaritmo decimal de R sobre R minúscula. Listo. C tengo, ya, la tau también, epsilon también, estos valores de la radio también tengo, entonces emplazo datos. Ya, mi capacidad. Bueno, entonces una vez que ya tenemos lo que son nuestros datos, y aquí ya lo he reemplazado directamente, en vez de anotar picofarados, le he anotado menos 12. ¿Ya? Entonces aquí está, reemplazamos todo esto. Aquí metro y metro se va a ir. Este faradio con este faradio se va a ir y la respuesta me va a salir en metros. Cuando yo reemplace en la calculadora todos estos valores, ya que me sale, me va a salir en este caso 0,16 metros. Ya no lo he hallado en la cálculo porque no hay espacio tampoco para seguir grabando, ¿ya?